Imagina que caminas sola en medio del bosque. La noche es oscura, el viento mueve las ramas y de repente escuchas un sonido, un salto seco como si algo grande cayera sobre la tierra. Miras a tu alrededor pero no ves nada. Tu corazón empieza a latir rápido. Entonces, un grito desgarrador rompe el silencio y entre los árboles aparece una figura retorcida, deforme, con una sola pierna. Es ella, la pata sola. Bienvenidos al primer episodio de Ethereum Key. El día de hoy hablaremos de un mito, una leyenda muy interesante. Este es uno de los mitos más aterradores de Colombia. Una historia que ha pasado de generación en generación, atemorizando a campesinos, cazadores, viajeros. Pero, ¿quién es realmente la pata sola? ¿De dónde viene su leyenda? ¿Y por qué, a pesar del tiempo, su historia sigue causando escalofríos? Algunos dicen que fue una mujer condenada por una maldición. Otros creen que es el espíritu de una esposa traicionada, que busca venganza. Lo que sí es seguro es que su presencia es una advertencia y que quien la ha visto, muy pocos han sobrevivido. Hoy exploraremos el origen de este mito, sus aterradores relatos y el significado oculto detrás de su historia. Así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate, porque esta es una historia que quizás te haga pensarlo dos veces antes de caminar solo en la oscuridad. El mito de la pata sola se remonta a tiempos antiguos, cuando las historias no se escribían en libros, sino que se contaban junto al fuego en las noches de luna llena. En lo profundo de las montañas y selvas colombianas, los campesinos y leñadores compartían advertencias sobre una criatura que acechaba en la oscuridad. Es una figura legendaria del folclore colombiano, especialmente en las regiones montañosas y selváticas del país. Se le menciona con más frecuencia en los departamentos del Tolima, Huila, Antioquia, Meta, Caquetá y Putumayo, donde la selva y las zonas rurales crean el ambiente perfecto para su historia. Pero, ¿quién fue realmente la pata sola antes de convertirse en una leyenda? Existen varias versiones de su origen, y todas son igual de aterradoras. Una de las más conocidas cuenta que fue una mujer hermosa pero infiel. Se dice que engañó a su esposo con otro hombre, y cuando su traición fue descubierta, su marido, en un ataque de ira y de celos, le cortó una pierna con un machete y la dejó morir en el bosque. Su espíritu nunca encontró descanso, y desde entonces vaga por la selva en busca de hombres incautos a quienes castigar. Otra versión sugiere que la pata sola no fue infiel, sino víctima de una maldad. En esta historia era una mujer bondadosa y amorosa, pero su marido, un hombre cruel y despiadado, la acusó falsamente de una traición. Cegado por el odio, la mutiló y la abandonó, sin saber que su alma vengativa se convertiría en un espectro aterrador. Pero hay quienes creen que la pata sola es algo aún más antiguo, una manifestación del bosque mismo, una especie de espíritu guardián que castiga a los invasores y depredadores que dañan la naturaleza. En esta versión, la pata sola no busca venganza por una traición amorosa, sino que pues protege los secretos de la selva y advierte a quienes osan perturbar su equilibrio. En algunas regiones, los ancianos dicen que la primera vez que la pata sola apareció fue como un espíritu de advertencia para los hombres que maltrataban a sus esposas o traicionaban a sus familias. Con el tiempo, su historia cambió y se convirtió en el espectro monstruoso que conocemos hoy en día. Independientemente de su origen, todas las historias coinciden en algo. La pata sola es un ente de terror y muerte. Sus víctimas son principalmente hombres y su presencia es un mal presagio. Dicen que se aparece en los caminos solitarios, en los campamentos de leñadores y en las fincas alejadas, siempre con la misma intención: atraer
engañar y finalmente devorar. Ahora que conocemos su historia y las diferentes como relatos, los diferentes relatos que hay sobre este mito, un poquito para recapitular. Eh, Ahí tenemos tres versiones. Ujú, así es. La primera es que ella fue infiel Sí, y su esposo, en un ataque de celos y de ira, la mutiló y la dejó en el bosque hasta que ella perdiera la vida. así es. Nuestra segunda opción es que el esposo, o sea, como engañándola, o en la imaginación de él, ella le fue infiel a él. Y él, en ese mismo instante, también la ataca y la deja tirada en el bosque. Sí, La tercera opción es que es un ente, una criatura creada por el bosque para cuidarse y protegerse de la gente que ataca a sus especies, su fauna y su flora, y ella está ahí para protegerla. así ¿Estás de es. acuerdo? Esas son Ah, esas son las tres las versiones. tres versiones que Sí, tenemos. así es. Bueno, eh, ¿tú cuál crees que es la verdadera? Uy, a mí me encanta el drama. Entonces, yo por ahora creo que me voy a ir por el lado de que ella fue la infiel y pues que el marido llegó, se enteró y pues como en su ataque de ira y de celos, pues le mutiló la pierna Ok, y pues ella como que es un alma que pues está buscando venganza. ok, ¿Tú ok, cuál ok. crees? A ver. Yo, la verdad, en mi humilde opinión, no, yo lo que creo es que es un ente creado por la naturaleza y por el bosque Ok, para protegerse de toda la gente que va a hacer daño, como todos los cazadores, la gente que va y tala los árboles y deforesta. Entonces yo creo que es más por ese lado. Quiero creer que es por ahí. ok. Bueno, pero también queremos saber cómo es un poco esta criatura, cómo la describen, la gente que la ha podido ver, cómo es en general. Entonces vamos a pasar a ello. Perfecto. Dicen que la patasola es una maestra del engaño. No siempre se muestra como el monstruo aterrador que realmente es. Al principio puede parecer una mujer hermosa, de rostro delicado y de voz muy dulce, que seduce a los hombres en lo profundo del bosque. Su risa es hipnótica y sus ojos reflejan una mezcla de deseo y misterio. Pero todo es una trampa. Cuando su víctima está lo suficientemente cerca, su apariencia cambia en un instante. Su rostro se deforma, su sonrisa se convierte en una mueca macabra y sus ojos brillan con un resplendor inhumano. Su piel se vuelve grisácea, cubierta de llagas y cicatrices, y donde antes habían dos piernas esbeltas, ahora solo queda un muñón, deforme. Se desplaza dando grandes saltos con su única pierna, moviéndose a una velocidad aterradora, como si flotara entre los árboles. Su boca, que antes susurraba palabras de amor, ahora se abre desmesuradamente, dejando ver colmillos afilados como los de una fiera. Dicen que cuando muerde no solo arranca la carne, sino que succiona la vida misma de sus víctimas. Su grito es lo último que muchos han escuchado antes de desaparecer en la oscuridad. Algunos aseguran que su sombra aparece antes que ella, proyectándose en los troncos de los árboles y moviéndose de forma antinatural. Otros dicen que si corres, escucharás su risa cada vez más cerca, como si estuviera en todas partes. Pero la patasola no solo es un monstruo físico, también es un ser espiritual. En algunas versiones del mito no necesita tocarte para matarte. Basta simplemente con que la mires a los ojos para que tu alma quede atrapada en su mundo, condenado a vagar por la selva para siempre. La patasola suele representarse con brazos largos y delgados, porque esto refuerza su aspecto fantasmal y aterrador. En muchas versiones de esta leyenda,
Sus extremidades desproporcionadas le permiten atrapar a sus víctimas con más facilidad, dándole una apariencia más monstruosa y sobrenatural. En cuanto a las serpientes que la rodean, esto puede estar relacionado con varios significados, más que todos simbólicos, como su conexión con la selva. La patasola, al ser un espíritu de los bosques y montañas, las serpientes son animales característicos de estos entornos. Su presencia refuerza la idea de que ella es una criatura salvaje, muy ligada a la naturaleza. También simboliza peligro y muerte. En muchas culturas las serpientes representan lo oculto, lo letal y lo traicionero. Al estar rodeado de serpientes, la patasola adquiere un aire aún más temible, indicando que no solo es un espíritu vengativo, sino que también muy letal. También castigo y maldición. En algunas versiones de la historia, la patasola fue una mujer castigada por su comportamiento, la infidelidad o la crueldad. Las serpientes pueden simbolizar este castigo divino o su maldición eterna. Bueno, es increíble cómo todo está tan conectado, ¿no? Exacto. La forma en cómo el simbolismo, tanto de sus brazos como pues, de las serpientes que carga, pues está como tan ligado a las historias de origen, pues que ya estábamos mencionando. Me llama mucho la atención que entonces están como las dos versiones que pues cada uno está apoyando, digamos tú Exacto. el hecho de que viene a ser como un ente que protege más que todo la selva. La selva, la Y naturaleza. entonces, bueno, eso mismo como que lo podemos ver con las serpientes, cuando tú decías que estas serpientes eran como una conexión pues con la selva misma. Exacto, sí. Pero también está como por el otro lado ese simbolismo de De peligro, de peligro, muerte sí. o castigo y maldición que viene más como hacia el lado De la del... infidelidad, del Exacto, como castigo que la le... versión que vengo yo Exactamente, apoyando. sí. Algo que también me llama mucho la atención es que dijiste que a veces no era ni siquiera necesario que te tocara, Que ella te toque, sí. pues para atraparte y dejarte allí, ¿no? Entonces Exactamente, eso como que también me da algo como de susto porque pues uno pensaría que pues bueno, si ya me agarró, bueno, ok, pero es exacto. que a veces ni siquiera es necesario, o sea, solamente con mirarte ya estás ahí Ya, enredado, ya sí, ya, caes. ya con mirarte ya estás perdido. En Exacto, muchas ocasiones, no siempre, ¿no? Pero en varias ocasiones esto es muy probable que pase. Con el simple hecho de verte o sentirla o que te observe de alguna manera, ya perdimos. Pero bueno, continuamos. bueno, yo creo que la gente que nos está escuchando dirá como, bueno, ya la vimos, pero ¿y cómo hago para, pues, para alejarla o Para protegerme, ¿no? protegerte de este ente, de De esta este ente. criatura. Así que si alguna vez, que obviamente no quisiéramos que fuera así, se encuentran en medio del bosque y sienten que alguien los observa, es mejor estar preparado. La patasola es una criatura astuta, pero según las creencias populares hay formas de alejarla si actúas rápido. Dicen que la patasola teme a los símbolos religiosos. Llevar una cruz, un escapulario o tal vez un rosario puede ser la diferencia entre escapar o convertirte en su próxima víctima. Algunos campesinos aseguran que rezar con fe puede hacer que desaparezca, aunque solo si lo haces sin titubear, porque cualquier señal de miedo puede atraerla aún más. Otra estrategia es encender fuego. Se dice que la pata sola odia la luz de las llamas y que una fogata bien mantenida puede mantenerla alejada. Pero ten cuidado, si la fogata se apaga, podrías estar en peligro. Los ancianos del pueblo advierten que nunca debes responder si escuchas una voz dulce llamándote en el bosque. Es una de sus trampas. Ignorarla es la mejor opción, aunque sientas escalofríos recorriendo tu espalda. Así que recuerda, si caminas solo en la noche y el viento trae consigo un susurro extraño, no te detengas. Podría ser tu única posibilidad y oportunidad de escapar. A lo largo de los años, muchos han afirmado haber visto a la patasola. Son relatos verdaderamente escalofriantes, que han pasado de generación en generación. Advertencia para quienes se aventuran demasiado en la selva. Uno de los relatos más conocidos cuenta la historia de un grupo de leñadores
que después de una larga jornada de trabajo, encendieron una fogata y comenzaron a contar historias. La noche transcurrió tranquilamente, hasta que un extraño sonido rompió el silencio. Era un salto seco, pesado, que resonaba entre los árboles. Al principio pensaron que se trataba de un animal, pero cuando uno de ellos miró a la espesura, vio una silueta femenina, observándolos desde la distancia. Su cabello largo cubría su rostro, pero su figura era inquietante. Uno de los hombres, ignorando las advertencias de todos sus compañeros, se acercó a la figura. Fue entonces cuando todo cambió. La mujer levantó la cabeza, revelando una sonrisa grotesca y ojos brillantes como unas brasas. En un instante, su forma se transformó, su piel tornó pálida y putrefacta, y donde antes habían dos piernas, solo quedaba una. Dio un salto inhumano hacia el leñador, y lo último que sus amigos escucharon fue su grito antes de que desapareciera en la oscuridad. Otro testimonio proviene de un campesino que caminaba solo al anochecer. Decía que sintió que alguien lo seguía, pero al voltear no vio nada. Aceleró el paso, pero los ruidos continuaron. De pronto, una voz femenina, dulce y melancólica, susurró su nombre. Paralizado por el miedo, no se atrevió a moverse. Cuando reunió el valor suficiente para mirar a su alrededor, la vio. Una mujer de mirada hipnótica y sonrisa muy tentadora. Él trató de correr, pero la figura se movió con una velocidad imposible, saltando entre los árboles hasta quedar frente a él. Los ancianos del pueblo dicen que logró escapar gracias a un amuleto que su abuela le había dado, una cruz de madera bendecida. Pero no todos han tenido la misma suerte. Hay quienes aseguran haber encontrado huellas profundas en la tierra, como si alguien hubiera caído con gran fuerza desde muy alto. Otros han oído su risa mezclada con el viento, incluso en noches donde nadie debería estar en la montaña. Algunos creen que la patasola solo es un mito, pero otros afirman que sigue acechando en las selvas. ¿Qué tal te han parecido estos relatos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? Pues tanto de las dos historias que nos contaste. En la primera noto que iban muy bien, o sea, tenían su fogata, Tenían su fogata, entonces, pues esto de alguna forma, como hemos venido la hablando, pues mantenía un poco la lejos. tenía lejos. La mantenía un poco lejos, sí. Sin embargo, creo que tenían algunos puntos como en su contra. Lo primero es que eran Es que leñadores. eran leñadores y ahí refuerza mi teoría un poco de que estaban atacando la naturaleza. Exacto. Y lo segundo es que nos contabas que a pesar de que los compañeros le decían como, hey, no te acerques, él ignoró sus advertencias y aún así pues se acercó a la criatura. Sí, también un Exacto, poco entonces terco, pues yo entonces creo que tal vez si él se hubiera quedado ahí como junto a la fogata, pues es muy probable que no le hubiera pasado nada, tal vez lo hubieran podido sentir, lo hubieran la hubiera, podido ver, exacto, sí, estoy de acuerdo. pero tal vez no le hubiera sucedido nada si pues hubiera hecho caso de quedarse ahí con sus compañeros. Ella hubieran podido ver la sombra, tal Exacto, vez escucharla, sí. oírla, pero ella no se hubiera podido acercar porque pues tenían como la fogata que era como su seguro ahí. Ahí el error fue haberse acercado y no escuchar a la gente que Así tenía alrededor. es. Entonces, pues creo que ahí está el problema. Y Pero en bueno, el segundo noto que la persona traía un amuleto. Entonces sí, como que fue la única forma que él pues que pudo como sí, salvarse. exactamente. Entonces como que también ahí nos refuerza mucho el hecho de saber que tanto las fogatas como los Los amuletos nos amuletos. ayudan a alejarnos de esta criatura. Sí, generalmente a todos estos entes, criaturas como un poco malignas en todas las historias,
como que estos amuletos, ciertas oraciones, ciertos tipos de actos un poco más religiosos, nos ayudan como a alejarlos. Entonces yo creo que por ahí iba bien, vamos bien, entonces se pudo esta Uf, persona escapar. claro que sí. Eso es como lo que más nos llama la atención de las dos historias que nos contaste. Sí, Pero entonces, igual, aterrador. bastante aterrador. Bueno, continuemos. Continuemos. Nosotros también estuvimos haciendo como algo de investigación. Entonces, pues Sí, vamos a hablar acerca como de criaturas similares en Latinoamérica, que obviamente si ustedes, las personas que nos están escuchando, dicen como esto no es así o nos quieren como ayudar con comentarios, pues tiene otro obviamente, nombre exacto. O o se digamos, escucha más esta en mi país exacto, o de otro país que no hayamos mencionado que tengan una historia similar o una historia de la que quieren que hablemos, también nos lo pueden dejar en los comentarios y claro que nosotros sí. encantados de hablar de estos temas. La pata sola tiene varias leyendas similares en otros países de Latinoamérica, donde también aparecen figuras femeninas monstruosas que castigan a los hombres o protegen la naturaleza. La primera se menciona más en Ecuador y Colombia, que se llama la tunda. Es una criatura parecida pues a la pata sola, pero con la capacidad de transformar su apariencia para engañar a sus víctimas. Se dice que tiene un pie normal y otro en forma de molinillo o pezuña, que pues aquí es en donde está como lo diferente, porque pues entendemos que la pata sola pues está solamente con una sola pata, pero entonces acá en la tunda nos dicen como no, tiene las dos, solamente que una pues tiene una forma de pezuña. Vive en la selva, igual que la pata sola, y atrae a los hombres y niños para llevarlos a lugares oscuros y nunca dejarlos salir. La segunda es en Venezuela, que es la Sayona, es una mujer espectral que castiga a los hombres infieles. Aquí está como la similitud. Según la leyenda, era una mujer que fue engañada para creer que su esposo la traicionaba y en un ataque de ira y de furia mató a su familia. Como castigo, su espíritu quedó atrapado en la tierra para perseguir a los hombres que intentan engañar a sus esposas. La tercera, pues que se escucha mucho pues en México y pues en toda Latinoamérica, este es un poco más conocido, es La Llorona, que pues aunque su historia es un poco diferente, varía, pues siempre trata de una mujer que perdió a sus hijos y ahora llora buscándolos. Esta es como la historia pues que generalmente nos han contado. En muchas versiones también castiga a los hombres malvados o desprevenidos. Aunque no es exactamente como la pata sola, ambas comparten el tema del espíritu femenino errante con un pasado trágico. También tenemos por el lado de República Dominicana, la ciguapa. Es una criatura femenina con los pies al revés, lo que hace imposible seguir su rastro. Vive en la selva y se dice que hipnotiza a los hombres para llevarlos a su perdición. Es una mezcla de mito indígena y pues leyenda popular. Y finalmente en Argentina y Paraguay se escucha mucho acerca de la viudita. Es un espíritu que aparece vestida de negro como una viuda en duelo. Se dice que acerca a los hombres solitarios por la noche y si intentan acercarse a ella, su rostro se transforma en una calavera o en algo terrorífico antes de desaparecer. Todas estas leyendas muestran cómo las figuras femeninas monstruosas en el folclore latinoamericano suelen castigar el abuso, la infidelidad o el daño a la naturaleza. Bueno, la verdad bastante aterrador. Veo mucha similitud en todas las historias. Digamos que en el caso de La Llorona sí es una historia que digamos que aquí en Colombia también se cuenta mucho, se relata demasiado. Eh, También es bastante aterrador. Si quieren que hablemos de ella, déjennoslo en los comentarios. También me pareció muy aterrador la Ciguapa. La ciguapa. La Ciguapa. Eh, A mí esa también. está, esa, sí, esa está bastante aterradora. ¿A ti qué otra? ¿También esa, la Ciguapa? Sí, me da mucho miedo porque pues dicen que tiene los pies al revés. Exacto, eso está, Entonces, pues cuando, pues si tú te guías por las huellas, pues eso no te va a no te ayudar. va a ayudar en ningún caso, sí, exacto. Eso está bastante complejo y sí, es algo lo que no podrías escapar, ¿no? Porque si tiene las huellas, los pies al revés, pues no Exacto. puedes guiarte por nada. Entonces, bastante complejo.
Igual, pues lo que veníamos diciendo, si de alguna forma estamos diciendo algo, pues Sí, que exacto. ustedes en sus países dicen, no, esto no se cuenta así, sino que tiene otra versión o yo lo he escuchado de forma diferente, pues también los vamos a leer y Nos pues lo pueden dejar ahí en los comentarios que lo pueden dejar, encantados claro de que sí. leerlos. Más allá del miedo y las historias de terror, el mito de la pata sola tiene un significado más profundo. En muchas culturas, las leyendas sirven como advertencias o enseñanzas y pues esta no es la excepción. Para algunos, la pata sola representa el castigo a la infidelidad y la traición. Su historia ha sido usada durante siglos para advertir a los hombres sobre las consecuencias pues, de sus deseos prohibidos, convirtiéndola en una especie de justicia sobrenatural. En este sentido, no es solo un espíritu vengativo, sino una lección sobre la lealtad y la moral. Otros creen que su leyenda surgió como una forma de proteger los bosques. La patasola suele aparecer en relatos de leñadores y cazadores, hombres que exploran las profundidades de la selva y que muchas veces la dañan. En esta interpretación, ella no es solamente un monstruo, sino un espíritu guardián que castiga a quienes abusan de la naturaleza y atentan contra su equilibrio. También hay quienes la ven como una manifestación del remordimiento y el miedo, un reflejo de la culpa que persigue a quienes han cometido actos imperdonables. Sea cual sea su verdadero origen, la patasola sigue siendo un símbolo del miedo a lo desconocido y de las consecuencias de nuestras acciones. Tal vez sea solamente una historia, o tal vez aún acecha en la oscuridad esperando a su próxima víctima. A lo largo de los años, la historia de la patasola ha sido contada una y otra vez, generando terror en quienes la escuchan. Algunos creen que es solo un mito, una leyenda, para asustar a los viajeros, pero otros afirman que sigue vagando por los bosques, esperando a su próxima víctima. Así que bueno, ¿crees en la patasola? ¿O piensas que es solo una historia para aterrar a los despistados, a la gente que viene a visitar el país? ¿Tú qué opinas? ¿De qué creo? Creo. Yo también. Efectivamente, Yo creo. creo. Siento que sí es lo que estábamos hablando al final, es como una historia como para asustar, porque pues para esto sirven como esos mitos y leyendas, ¿no? O sea, si eres un hombre infiel, si haces las cosas mal, es más como hacia la moral. Entonces, pues obviamente este tipo de cosas te van a tener aterrado. Sí, también yo creo que va más ligado también a las tradiciones y a las creencias que vienen también de tiempos pasados, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, digamos en este caso de aquí de Colombia, Sí. de todos nuestros abuelos, que yo creo que esos también estos mitos y estas leyendas se vienen escuchando desde hace mucho tiempo y antes yo creo que se escuchaban más que ahora. También por eso es bueno recordar estas historias para que no queden ahí en el olvido, porque son historias que hacen parte y forman parte de toda nuestra cultura. Entonces yo creo que también está bien por ese lado. Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que debe estar por ahí por los bosques. Entonces yo no voy a ir a ningún bosque por ahora. Bueno, entonces también ustedes déjenos en los comentarios todo lo que les dijimos en este episodio. Si están de acuerdo, si les gustó el relato de este mito, de esta leyenda. Déjennos también su opinión, qué creen al respecto. Y cuéntenos en sus países qué otra mito, qué otra leyenda. Y si quieren que hablemos de alguna en específico, déjennoslo saber para poder hablar de ello.